Bienvenido un día más a Logos Devocionales Tiempo con Dios. En verdad que nos hace muy felices saber cuántas personas siguen el canal, y no porque sigan precisamente el canal, sino porque el propósito del canal es estudiar la palabra de Dios, y en verdad nos alegra ver cuántas personas se interesan por estudiar, no solamente leer, sino profundizar en lo que las escrituras nos dicen. El día de hoy vamos a aprender acerca de una profecía que el Señor le dio al profeta Ezequiel, al sacerdote Ezequiel, en el tema una vid sin frutos. Hoy veremos el capítulo 15 completo, no te preocupes, únicamente son 8 versículos. Y la palabra de Dios en el día de hoy nos dice así: Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella a una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después de que el fuego la hubiera consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré yo a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Pues mis amados hermanos, el pueblo de Judá seguía sin hacer caso, y por su desobediencia llegó el castigo hacia ellos. Y precisamente Dios utilizó la vida del profeta Ezequiel para darles el mensaje de juicio. Y el juicio que les estaba mostrando el día de hoy no era para menos. El pueblo de Judá se tenía un concepto muy alto. Ellos creían que por ser muchos era suficiente, era una señal suficiente de que eran un pueblo de Dios y que nada les podía pasar. El ser un número tan grande les hacía ver que, o les hacía sentir, mejor dicho, que nada podía contra ellos, sobre todo si Dios estaba con ellos. Ellos pensaban que una señal de su bendición o del respaldo de Dios era su gran número. Pero vimos que la misma historia les demostró que no. El Señor Dios Todopoderoso tomó la decisión de permitir que el cautiverio llegara a ellos. Y aún en medio de este cautiverio el pueblo no escuchaba. Aún así, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el pueblo de Israel no buscaba a Dios. Seguían viéndose como algunas personas muy muy grandes, como un pueblo muy grande que únicamente podía ser bendecido, a pesar de que estaban en pecado. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra en este día, y es que la profecía que recibió aquí el profeta Ezequiel empieza con una pregunta, y dice el verso 2: ¿En qué es mejor el tronco de la vid que la madera de los árboles? Es una pregunta retórica. Les está diciendo el Señor Jesús: su tronco no sirve para nada. Perdón, el Señor Dios le está diciendo aquí a Ezequiel: su tronco no sirve para nada, ni siquiera para hacer una estaca, para hacer un clavo. Amados hermanos, frecuentemente el pueblo de Israel es comparado con una vid. ¿Por qué? Por su gran tamaño, por el fruto que estaba dando también. Esa es la forma en la que el Señor utilizó este significado simbólico de esta planta, la verdad. Y es que, amados hermanos, estaba representando aquí la unión con el Señor, con Dios, porque eran un pueblo unido, o se suponía que debían ser un pueblo unido, que debían dar frutos. Y al ser tan grandes, ellos se confiaron. Y en este momento de la historia, el pueblo de Israel, así con su gran tamaño, llegó a ser inútil. Inútil por completo. ¿Por qué? Porque no había dado fruto, no había cumplido aquello para lo cual Dios lo había apartado como nación, no desempeñaba función alguna, y sobre todo había perdido su propósito y su razón de ser. Tristemente, el pueblo de Israel se dejó llevar por las apariencias y olvidó quién era, el propósito por el cual Dios la había apartado. Eso es triste. Y es triste que hoy en día, amados hermanos, nosotros perdamos el enfoque para el cual Dios nos ha llamado. Tenemos una congregación muy grande, pero tal vez ese no es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Tengo prosperidad económica, pero tal vez ese no es el propósito. Y si yo me desvío y me enfoco en eso únicamente, puedo cometer el error de alejarme del Señor sin darme cuenta. Caer en el mismo error que cayó el pueblo de Judá, la nación de Judá, el pueblo de Israel. Vemos aquí, amados hermanos, que aquí
el pueblo ya se había hecho inservible. ¿De qué le servía a Dios una nación que no había cumplido su propósito? Respuesta, de absolutamente nada. La pregunta que tú y yo podemos hacernos hoy en día es, ¿de qué le servimos a Dios? Hermano, ¿es que yo predico? Sí, qué bueno. Hermano, ¿es que yo hago limpieza, yo levanto sillas? Qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿de qué le servimos a Dios? Ante la sociedad, ante una sociedad que está en tinieblas, ante una sociedad que se aleja de Dios constantemente, ante una sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Realmente servimos al Señor con todo nuestro ser, servimos al Señor como ejemplo, servimos al Señor predicando el Evangelio de salvación, el Evangelio de arrepentimiento, como servimos a Dios. El hecho de estar en una congregación dentro de las cuatro paredes no forzosamente es servir. Claro, es necesario. Sirve en tu iglesia local, no es pretexto. Pero recuerda, se sirve a Dios también fuera del templo, con las personas que no conocen del Señor. No cometamos el mismo error que cometió la nación del Señor. Ahora, en el versículo 3 dice, su tronco no sirve para nada, ni siquiera para hacer una estaca. Tristemente, aquí otras plantas habían servido, o otros árboles habían servido, para hacer uso de otros muebles, de hacer incluso una percha, dice, la palabra aquí estaca es en su original idioma una percha, un clavo para poder colgar algo. Ni siquiera para eso servía. A ese grado se había hecho inútil el pueblo del Señor, carecía de valor. Y el verso 4 dice, no sirve más que para leña. Y cuando el fuego ha quemado las puntas y el centro está hecho carbón, ¿para qué puede servir? La quema de la vid infructuosa es un símbolo de juicio. ¿Y de qué juicio? De las deportaciones que ya habían sufrido. ¿Y qué crees? Todavía faltaba la conquista final, todavía faltaba otra deportación. Y de hecho, Isaías hizo la misma analogía. Te queda de tarea leer Isaías capítulo 5, hace la misma analogía. Porque aquí Isaías les dice que son unas uvas silvestres, o sea, unas uvas amargas. No, su fruto no sirve para lo que debería. Vemos la triste realidad del pueblo de Israel, del pueblo, de la nación, en este caso, de Judá, del pueblo de Dios. Ya no había esperanza para ellos. Ellos mismos se habían hecho inútiles. La misma Escritura nos dice, aún así hicieron inútiles, ya no podían cumplir el propósito de Dios. Hermanos, el pueblo del Señor falló tanto, y tú y yo fallamos hoy en día también. Si cuando estaba entero, dice el verso 5, no servía para nada, menos ahora que está quemado podrá servir para algo. El pueblo ya había fallado al Señor y ya no le podía servir como antes. Ahora, después de su conquista, después de haber sido derrotados, después de haber sido desplazados como nación, ¿cómo podían servirle a Dios? El corazón de una persona que ya estaba entenebrecida, ahora sufre, se va a alejar más del Señor. Es la naturaleza de nosotros los humanos corrompidos por el pecado. Y el verso 6 dice, por eso yo, el Señor, digo, así como el tronco de la vid se le echa en el fuego para que arda, así también echaré en el fuego a los habitantes de Jerusalén. El profeta está aquí anunciando, profetizando la desolación de la tierra y de esta ciudad. Vamos, hermanos, a veces decimos, es que ya pasé mucho sufrimiento, pero tal vez nuestro comportamiento amerita que el juicio del Señor continúe. No esperemos más para volver a sus caminos, no esperemos más para regresar a buscarlo, no esperemos más para hacernos útiles. Amado hermano, en la congregación, en el lugar en el que sirves, sé útil, sé un siervo útil. Sirve a tus hermanos, no nada más en las cosas en las que te pueden ver, sirve a los miembros de la congregación en cosas en que no te lo pueden reconocer. Sal de las cuatro paredes, ve y sirve a cada hermano en su casa. Ora por ellos, ora con ellos, hay una diferencia muy grande ahí. Visítalos, escúchalos. Si puedes apoyar económicamente o de alguna otra forma, también. Esa es nuestra responsabilidad. Que sea alguna ayuda verdadera. Que no seamos una vid sin frutos, sino que realmente demos ese fruto digno de una persona que se ha arrepentido de sus pecados. El Señor lanza una advertencia contra aquellas personas que tienen un corazón entenebrecido y de manera deliberada se alejan de Dios. Yo me declaré enemigo de ellos. Escaparán de un fuego, pero otro fuego los devorará. Y cuando yo me declare su enemigo, ustedes reconocerán que yo soy el Señor.
Convertiré su país en un desierto por haberme sido infieles. Yo, el Señor, lo afirmo. No caigamos en este juicio, amados hermanos. No nos hagamos enemigos de Dios. No seamos enemigos de aquel que nos ha llamado para salvación y para arrepentimiento. No seamos una vid sin frutos. Seamos una vid que lleva mucho fruto. Frutos dignos de gente que sirve al Dios Todopoderoso. Amado hermano, ¿qué te ha parecido este devocional? Escríbenos en la caja de comentarios. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.